3 años y un día porque fue un 13 de octubre. Dedicamos una hora entera de este programa a preguntarnos cómo viven las monjas de clausura y a aprender acerca de un mundo pues que a todos nos resulta bastante ajeno, que es el día a día de mujeres religiosas que han consagrado su vida a la oración y al recogimiento. Y también a conocer, porque nos interesaba saber, cuáles eran las motivaciones que les habían llevado a añadir a los tradicionales votos de pobreza, de castidad y de obediencia este otro, que es el voto de clausura, que a ojos del resto, de quienes llevamos una vida convencional, pues entendemos que implica un gran sacrificio y una gran renuncia. Bueno, pues en aquel programa hablamos con varias monjas que viven en el monasterio de San José de Jesús y María del Caballero de Gracia, que está en Madrid. Una de ellas se llama María del Carmen, o Sor María del Carmen, y ese día cumplía 46 años, así que ahora ha debido de cumplir 49. Y le preguntamos cómo vivió su familia, cómo vivieron sus amigos y sus amigas el momento aquel en el que ella, con 21 años, les dio la noticia de que quería meterse a monja de clausura. ¿Cómo digirieron ellos esa decisión y cuántas veces le preguntaron por qué exactamente lo hacía? Y nos confesó Sor María del Carmen que en su círculo se extrañaron mucho y que incluso para ella misma fue una sorpresa, porque en realidad ella tenía otros planes para su propia vida, pero que la vocación, la llamada, como dice ella, fue más fuerte que cualquier otra cosa. Sí, bueno, siempre me han preguntado, mis amigas sobre todo, ¿por qué entras? Mira que será muy aburrido estar dentro del convento. Y nada, pues yo decirles que ha sido lo que mejor me ha tocado en esta vida, que ha sido un privilegio haber sido elegida por Dios, que además que me ha costado mucho entrar al monasterio porque tenía otras ilusiones, otros deseos, pero que Dios me ha llevado de la mano, que es Él el que me ha llamado y es Él que me ha ayudado, me ha dado todas las gracias que necesito para dar el paso. Es Él el que va por delante, es Él que te da las gracias para poder llevar esta vida que Él me pide. Pues volviendo a escuchar este testimonio, seguramente aparecen ahí muchas de las dudas, expresiones o convicciones que tiene también la protagonista de esta película de la que vamos a hablar ahora, de la que algo hemos dicho ya en este programa, en la Cultureta de hace un par de semanas creo, que es Los Domingos, que es la nueva película de Lauda Ruiz de Azúa, que se estrena el próximo 24 de octubre. ¿Es este viernes o el siguiente? El siguiente. 24, sí. Dice la directora aquí presente, el 24, no vayamos a dar mal la fecha. Esto me lo sé. Y que es la historia, es la historia de Ainara, que es una chiquita que tiene 17 años y que decide que se quiere meter a monja de clausura, y en realidad es la historia de todo lo que eso genera en su entorno, en su familia, una familia diversa, y entre su grupo de amigos, pero bueno, que está aquí la directora y creadora, porque es la escritora también de la película. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte y recibirte en este programa. Pues muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Sí, es que todos estamos muy a favor de la película. Estamos muy a favor de la película. La Cultureta se comentó de esta película cuando se supo que del festival, cuando se presentó en el festival. San Sebastián, sí. Que había estado Nacho Vigalondo allí viendo sí, la os escuché. Bueno, nos ha escuchado. Sí, es que me pareció muy interesante, tengo que decir. Sí, ¿Ah, sí? disfruté mucho la conversación. ¿Qué parte te pareció interesante? Bueno, espérate, voy a saludar a Miguel, que no está aquí con nosotros, Miguel Garcés, que es uno de los protagonistas de la película, que está en Onda Cero San Sebastián. Grandísimo sitio, porque en Onda Cero San Sebastián son mucho más simpáticos que en Onda Cero San Sebastián de los Reyes, que es donde estamos nosotros. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días y bienvenido también. Muchas gracias. Enhorabuena. A ver, que ahora nos va a decir, ¿qué te pareció? Me pareció muy interesante. Nacho Vigalondo, ¿no? Sí. Muy ingenioso siempre, sacó este concepto de porque claro, yo haciendo la película también te das cuenta de todas las sensibilidades distintas que hay en torno a lo no creyente y los creyentes, ¿no? Y en torno a lo religioso, y Nacho apuntó esta manera de relacionarte con lo religioso, que es ser practicante pero no creyente, que también es muy también de nuestro tiempo, ¿no? Y me gustó mucho escucharlo, y luego yo incluso lo he llegado a relacionar con la familia, que es como la otra pata de la película, que es algo en lo que también se puede ser practicante pero no creyente del todo, ¿no? ¿No? Porque bueno, nos empeñamos a veces en reunirnos los domingos o en las Navidades, aunque no sé si nos creemos siempre del todo que esa familia es un nido de amor y de comprensión, ¿no? No, casi, o sea, bueno, hay obligación, siempre hay un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Un poco de todo. Sí. Sí, no, pero recuerdo que en esa yo no había visto la película, y entonces yo intentaba adivinar por dónde iba
por dónde iba la historia. Pero ahora que ya la he visto, claro, yo creo que yo creo que te estás mal acostumbrando, porque todas las críticas que yo he leído son magníficas. Creo además que son muy justas. Entonces te estás mal acostumbrando porque algún día llegará en el que alguien dirá, pues hay un reproche que hacerle a la película, y entonces a ver cómo encajas eso. Siempre hay alguien, ¿eh? Sí, pero es verdad que la acogida ha sido muy, muy buena. Yo todo lo que he leído es... Sí, no, yo diría que mayoritariamente, ¿no? Sí. Y una de las cosas que a mí me parecen más importantes en tu trabajo es que has sido capaz de poner la mirada en un lugar, fíjate los años que se llevan haciendo películas en España y fuera de España, poner la mirada en un lugar en el que aún no se había puesto, yo creo, al menos no se había puesto con tanto detalle, ¿no? Que es el lugar este de la vocación. ¿Qué es eso de la vocación? ¿O qué es eso de la llamada? De la llamada, sí. O de la fe, si lo quieres llamar así, ¿no? Y es a ver, cada uno tenemos nuestra propia posición respecto de la fe, la llamada, la vocación, pero tu película consigue que te replantees incluso tu propia posición, porque yo estoy mucho más con la tía de Ainara que con cualquier otro personaje, casi toda la pelíula. Y hay momentos en los que me haces... claro, dudar de lo que piensas. Me haces dudar. No, qué bonito no, porque ahí yo... Bueno, qué bonito que una película te pueda hacer pensar y reflexionar, ¿no? Aunque luego piense cada uno lo que piense. De ahí esa inquietud que te entra, ¿no? Muy diciendo, Dios mío, ¿ahora en dónde me posiciono? Qué difícil es. Oye, cuéntame, ¿de dónde ha salido Blanca, la actriz protagonista? Blanca, que es casi un descubrimiento y que tiene una luz increíble, pues salió de un casting que hicimos de muchísimas chicas en Bilbao y en alrededores. Siempre pensamos que era un personaje que era muy difícil que fuera una actriz que ya tuviera algo de trayectoria, porque estábamos buscando a alguien en torno a los 18 años, ¿no? Y apostamos porque saliera de eso, de un ambiente real y que no hubiera hecho nada, y de ese casting en colegios, en centros educativos, pues apareció Blanca, que se apuntó al casting, que siempre había tenido mucha inquietud por lo artístico, aunque nunca hubiera hecho nada. Y a medida que iba pasando las pruebas, ella se encontraba más a gusto, luego ya entré a conocerla, vi que tenía la capacidad de hacer algo así, y luego ha sido todo el proceso verla crecer realmente, ¿no? Verla entender cómo es una película, no verla crecer. Eso que es muy bonito, ¿verdad? Es muy bonito acompañar a alguien por primera vez en algo así, ¿no? Cuando además ves que tiene ese talento, ¿no? Y ese interés por... Pero además algo difícil, porque salvo que ella tuviera alguna relación con... que no sé si la tenía o no, con la escuela religiosa o con algún proceso de formación relacionado con el mundo de los creyentes o de los católicos, a mí me parece muy difícil ponerte en la piel de alguien que de repente siente que Dios la está llamando, si no tiene ninguna relación, si no tiene ninguna experiencia previa con ese mundo, ¿no? Sí, es verdad que Blanca no la tenía, ella no tiene educación laica, digamos, ¿no? Pues pero también, fíjate, yo he descubierto que hay algo muy... Es verdad que yo había hecho mucha investigación, documentación, y la he cogido de la mano y hemos ido juntas, ¿no? Encontrando como las maneras, ¿no? De entender eso, o si tú no tienes sentimiento religioso, que puede ser equivalente para poder trabajarlo. Pero también hay algo muy bonito en la gente joven, que como yo creo que tienen menos mochilas de algún tipo y menos prejuicios, pues entran más fácil al juego de pensarse como otro, ¿no? O de intentar entender lo que piensa otro, y entonces, bueno, era como intentar encontrar esas equivalencias, como mirarlo sin mucho prejuicio, ¿no? Y entró muy bien, ¿no? Porque al final son sensaciones, son emociones, ¿no? O de soledad, o de sentirte más arropado, o algo parecido al amor, ¿no? O sea, cuando escuchas a las chicas que pasan por un proceso de discernimiento religioso, que tienen vocación, al final lo traducen en emociones humanas, de alguna manera, ¿no? De hecho, ellas hablan mucho del amor, que a mí era una cosa que siempre me llamaba mucho la atención, como, persona no creyente. Uh-huh. ¿Tú has hecho algún tipo de encuesta a lo largo del rodaje de esta película y a lo largo del guión de esta película, de la guionización, se dice así, ¿no? Que si las mujeres, cuando somos jóvenes, fantaseamos a veces con ser monjas, porque hubo una generación que sí se hacía mucho.
el fantasear con ser monja. Y ahora esta semana les estoy preguntando a un montón de chicas que son de formación laica o formación religiosa, da lo mismo, porque al final todas me dicen, pues sí, alguna vez he fantaseado con ser monja. Sí, creo que en nuestra generación había más esa fascinación por la figura de la monja, de la religiosa. Ahora no tengo, quizás en ambientes donde lo religioso está más presente, quizás sí. Pero sí, en cualquier caso, que es una figura como esa mujer que de repente tiene este compromiso tan radical con algo, que sí genera mucha fascinación y mucha curiosidad a las chicas, ¿no? Como de ver a alguien un poco, además, como esta cosa de enfrentarse un poco al mundo, ¿no? Por la vocación, ¿no? Porque siempre normalmente genera mucho conflicto con la familia o con los otros, ¿no? Y eso siempre genera mucha fascinación, yo creo. Son un poco antisistema las monjas, en realidad. Bueno, de repente es alguien como que se aferra mucho a lo que siente y a su criterio y va con eso hasta la expresión más radical, ¿no? Y supongo que eso, en un mundo que también se siente pues muy incierto, ¿no? Y bueno, más cuando tienes 17, 18 años, que pues bueno, te genera fascinación, la certeza, ¿no? O sea, ¿a los chicos os pasa? ¿A ti te pasa, Alsina? A mí ser monja nunca me ha... O ser cura, o ser misionero. Tampoco. A Miguel a lo mejor le ha pasado lo de ser misionero. Pero por eso digo que... que a mí lo que más me ha fascinado de la película es la capacidad que tiene para hacerte dudar de tu propia posición, que pasan viendo a Miguel interpretando al padre de Ainara. Porque creo que no cuento demasiado si digo que en la familia también hay posiciones distintas. Está el padre, está la tía y está la abuela. La tía ahí, que es Patricia, y el padre, que es Miguel, tienen formas muy diferentes de enfocar lo que está pasando. Los dos desde una cierta perplejidad inicial, claro, ¿no? Bueno, esto que lo cuente el padre mejor. O sea, Miguel, la perplejidad... Bueno, dime, primero, cuando tú recibes el guión y lees la historia que ha escrito, Sí. ¿qué pasó por tu cabeza? Bueno, me llama la atención la elección del tema, ¿no? Que en principio puede parecer que está como desubicada en el tiempo, y sin embargo luego comprendes por la forma en la que tiene Alauda de tratar los temas y el tono que imprime a sus historias, que que es todo lo contrario, que es un acierto tratarlo en este momento. Y ¿cómo recibo yo ese guión, esa historia, ese personaje o ese rol? Bueno, siempre me gusta, en las historias en las que ruedo, me gusta coger roles, disfruto esos roles un poco complicados, un poco que se alejan de lo que es mi realidad, como Miguel, ¿no? Y en el caso de Iñaki, esa distancia se produce, ¿no? Iñaki es un padre posible, que tiene que desequilibra más bien la extensión de su yo en sus negocios fracasados, sus deudas, su iniciar una nueva relación sentimental con lo que es su función de padre, ¿no? Y ahí sale perdiendo a Ainara un poco, ¿no? Pero haces de malote, al final haces un poco de malote. Bueno, no sé yo. Bueno, siempre... No, porque yo tiendo a defender todos mis personajes, porque al final, ¿no? Siempre, aunque a nivel de pensamiento puedes estar más cerca de uno o de otro, ¿no? Como que los defiendes como seres humanos. Y es verdad que siempre hablábamos con Miguel, que era un personaje muy complejo el del padre, porque... Bueno, porque no tienes por qué elegir una sola cosa, ¿no? Y cierta culpabilidad por igual no haber estado todo lo presente que deberías es compatible con igual decidir que quieres priorizarte a ti, y todo eso envuelto en un supuesto respeto hacia una decisión, ¿no? Y todas esas cosas a veces son compatibles en una persona, ¿no? Y que la torpeza también es posible, ¿no? Y también, en un padre, en un momento dado. Sí. Claro. Para la tía no es posible, pero bueno, vale. Dale. Claro, pero ves, dice la escritora creadora, el supuesto respeto a una decisión. Supuesto, porque en realidad todo el tiempo es el espectador el que tiene que ir decidiendo por su cuenta si es supuesto o si es real el respeto que él tiene, o si está priorizando una vida para él frente a la de... Pero eso pasa también con la propia Ainara, que todo el tiempo el espectador tiene que ir decidiendo por su cuenta si realmente lo que ella tiene es una... vocación real, o si está interpretando como una vocación lo que pueden ser otras cosas, otras carencias o otras maneras de expresar lo que le está faltando en la vida, ¿no? Y todo esto es culpa tuya. Sí, o sea, a mí me parecía muy interesante generar la tensión de la película desde ahí, desde que tú como espectador, porque también te pasa cuando te enfrentas a estos relatos, también te pasa a ti como interlocutor, hasta qué punto eso es algo genuino, divino, espiritual. Claro, si no crees en eso es muy difícil manejar esa hipótesis. O desde el lado humano, psicológico, hay otras cosas en juego, ¿sabes? Hay una vulnerabilidad, hay una búsqueda de identidad a una determinada, o hay una familia o un mundo adulto religioso que está
acompañando o empujando que pase eso, ¿no? Entonces, y seguramente... ¿Está acompañando o está manipulando? Claro, ¿no? Y porque es un poco, yo creo, las sensaciones un poco inquietantes o que te cuestionan, ¿no? Las preguntas que tú te haces cuando, yo creo que intentando ¿no? observar sin prejuicio este tipo de procesos te asaltan, ¿no? Es como un thriller psicológico. Porque estás todo el rato pendiente a ver si a ver si este va a ser asesino o no va a ser el asesino, o quién es, ¿sabes? Quién es el bueno, quién es el malo. Me gusta eso por la tensión, por eso sí, porque creo que hay tensión en la peli. Exactamente. Me gustaría saber cuál es el secreto que tuvo también guardado Miguel durante todo el rodaje y que yo creo que ya es hora, ¿no? Y es momento de desvelar. Yo creo que es momento de seguir manteniéndolo. Creo que desvelar ese secreto rompería el disfrute del espectador en la película, ¿no? Y precisamente esa duda que Carlos hablaba de que te hace variar un poco tu casilla de salida cuando te planteas ver esta película, creo que desvelar ese secreto rompería ese viaje que puede sentir una pista pequeña, ¿por dónde iba? ¿Pero el secreto es del personaje? Sí, yo les suelo dar secretos a los actores y a las actrices. Que solo conocen ellos. Sí. Y no pueden compartirlos ni siquiera con sus compañeros. Con nadie. No, y es muy bonito porque, bueno, no siempre, ¿no? Pero muchas veces se cuela en las escenas eso. Ellos lo saben que está eso ahí latiendo. O sea, por ejemplo, Miguel puede conocer una motivación última de algo que él está haciendo o diciendo que solo conoce él y tú. Sí. Ah, qué bueno eso. Sí. Y lo bonito es que se cuelan las escenas. Pero eso, este es muy delicado, yo no sé si lo podemos contar todavía. ¿Durante cuántos años ha de guardar el secreto? En este caso, Miguel Garcés, por ejemplo, esto caduca a los... Son 5 años, como los delitos de esos. Si solo son 5... Yo creo que por lo menos hasta pasado un poquito el estreno estaría bien. Sí, porque todavía no hemos estrenado la película, igual pasado un poquito el estreno. No, que aguante 5 años. 5 años. O 50, si cuantos más años pasan, más interés genera. Eso puede ser. Entonces, aparte de Miguel, ¿hay algún otro actor o actriz que también tiene otro secreto guardado en esta película? Sí, no, quizás yo creo que el más gordo. Doloroso era el de Miguel. Doloroso. Sí. Yo llamaría un secreto doloroso. Doloroso. Sí. Ahora ya me estás... Bueno, eso es porque no puedo evitar crear como... crear interés. Sí. Y pregúntale por lo de... ¿Por lo de qué? Por lo de pedir cosas a cosas. Ah, no, que me ha dicho Rosa Belmonte que te pregunte, porque hay un momento en el que se ve a las monjas que están como haciendo una especie de ruegos a Sí, Dios, que hacen mucho esto ellas, sí. Entonces, una de las cosas que se les oye rogar, dice... Te pedimos por los inspectores de Hacienda para que hagan bien su trabajo. Entonces a Rosa se le ha quedado esto aquí y quiere que te pregunte. Sí, eso está... Tengo que decir que eso está basado en hechos reales. Ay, qué bueno esto. Pero por una... Claro, es lógico que llame la atención, pero la realidad es que, claro, ellas en su rutina piden por muchísimas personas y muchísimas... causas distintas todos los días, varias veces al día, ¿no? Es parte de su de su labor, trabajo, de su misión, claro. Sí. Entonces, claro, llega un momento, imagínate, si durante los años tú pides todos los días varias veces al día, pues llega un momento que pides por bueno, hay cosas más genéricas igual por las que pides siempre y también empiezas en un momento a pedir por cosas mucho más concretas como los inspectores de Hacienda, pero siempre desde ese sitio de la bondad, ¿no? De que hagan bien su trabajo, de que todo el mundo esté bien, de todo esto. Sí. Oye, Miguel, ¿cómo es compartir una escena con Patricia y con Nagore? Pues Nagore es la madre superiora y es... para los oyentes que nos ubican, es la protagonista de Querer, ¿vale? Esta es la actriz. Ahora imagínensela ustedes con la toca, se llama, la toca puesta, de monja. De priora. De priora, muy sonriente y a la vez terriblemente inquietante, porque es imposible saber lo que se le está pasando por la cabeza a esta mujer cuando le están... diciendo cosas que igual ella no tendría por qué aceptar de buena gana, que tienen que ver con lo que significa la religión, lo que significa la fe, reprochando, sí. Y entonces está ahí Patricia, que es la combativa, Nagore, la monja, a mí me parece muy inquietante, pero muy sonriente, es decir. Y estás tú. Sí, pues mira, con Nagore es la segunda vez que repito enfrentamiento, porque también lo tenían que querer con ella. Sí. Pero bueno, pues Patricia y Nagore son dos personas que es lo mejor que te puedes encontrar en un set de rodaje. Es decir, nos conocemos, somos amigos y eso nos proporciona un colchón
para llevar muy lejos nuestro enfrentamiento, nuestra discusión, nuestro, entre comillas, odio, ¿no? Podemos poner en juego muchos elementos y muy potentes porque hay un buen colchón de amistad detrás. Es maravilloso compartir con las dos. Plano y secuencias. Porque la bronca que te echa Patricia al final, casi de la película, sí. Eso es tela, ¿eh? Es tremenda. Sí. Si no vamos a decir nada más, porque si no la rojo. Sí, pero con Patricia entra en el set de rodaje, mirarnos a los ojos y se enciende la chimenea y vamos, sabemos los dos que vamos a ir a full. Qué guay. A full. Es que mi escena favorita, que es esta en la que estáis los tres, lo es porque en realidad estáis diciendo más cosas con la forma que tenéis de mirar y de sentaros incluso, que verbalizadas. O sea, todo el duelo entre Nagore y Patricia yo creo que no tiene mucho que ver, o tiene más que ver con cómo se están mirando y lo que se están diciendo sin decirse, que con lo que están verbalizando, ¿no? Sobre todo Patricia, que ahí Claro, y están las dos como en esta posición, cada una por motivos distintos, ¿no? Pero como de diplomacia, no sé si llamarlo diplomacia, ¿no? Pero hay algo como de representación de la tolerancia. Sí. Pero en el fondo yo creo que tú como espectador estás leyendo, porque ya vienes cargado de todo lo que ha pasado en la película, estás leyendo perfectamente que por debajo, o sea, hay un enfrentamiento absoluto, ¿no? Y incluso una cosa casi ya visceral y que eso es un abismo, o sea, que lo que hay ahí entre las dos, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, todo es muy interesante gracias al talento de quien ha escrito la historia y de quien luego sabe traducirla en imágenes, que al final son dos trabajos distintos. Hay que valer para los dos, ¿no? Una cosa es ponerte a escribir y crear unos personajes y luego tienes que traducir todo eso tiene que salir como tú lo tenías en la cabeza. Sí, ¿Qué es más complicado? Son partes del proceso distintas, ¿no? Y todas tienen su complicación. Tan distintas y también que la primera es personalísima y la segunda es una labor de 1000 personas. De equipo. Claro. Y hay que llevar a ese equipo ¿no? con tu visión y proteger lo que quieres proteger. También yo he tenido mucha suerte en este proyecto, he trabajado con mucho equipo con el que ya había trabajado antes, en Querer. Mis productoras y mi productor son los mismos de Cinco Lobitos, ¿no? Entonces me sentía muy, muy acompañada, ¿no? En cuanto a hacer apuestas, en cuanto a lo que había que priorizar, ¿no? Y la verdad es que tenía un equipo que me ha hecho sentir, yo se lo decía muchas veces, que me sentía como en casa, ¿no? Y eso como creadora es muy valioso porque te puedes permitir, bueno, intentar avanzar en una dirección, retroceder, jugar, ¿no? Y llegar a esos sitios, ¿no? Puedes probar sin que nadie te lo reproche. Te están entendiendo, ¿no? Te está mirando tu equipo y ya saben dónde estás, cuando va bien, cuando lo estás buscando. Pero, Miguel, la directora es muy de repetir o muy de ensayamos primero y así luego repetimos menos. De las dos cosas. Es de ensayar, pues es la verdad, Miguel, no te preocupes. Es una pesada. Lo cual es un privilegio, ¿sabes? Ensayar es un privilegio porque no siempre se puede hacer. Claro. Pero es verdad que luego a ella le gusta apretar la tuerca en las tomas, en el rodaje y repetir y llegar a sitios donde, bueno, en pocas tomas quizás no llegas. Puede ser cansado en un momento dado, pero luego ves el resultado y queda patente por qué se hacía. Comprendes por qué se hacía y es muy evidente a dónde ha llegado, que no hubiésemos llegado de otra manera. Bueno, un gusto recibiros esta mañana. No vamos a contar ya más. Banda sonora preciosa, por cierto. Sí, es verdad. Muchas gracias. Sí, es verdad, porque además protagonista. Es verdad que es otra protagonista, la música y el coro. Bueno, que no vamos a contar más, porque hemos contado ya demasiadas cosas. A partir del día 24 de octubre está en los cines la película Los Domingos, de Alauda y de Miguel y de otras personas. Muchas gracias por vuestra visita y que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. Miguel, un abrazo, cuídate. Un abrazo, gracias. Que te traten bien ahí en Onda Cero San Sebastián. Seguro. En 20 minutos serán las 12, una hora menos en Canarias. Ahora mismo seguimos.